Amadas hermanas, amados hermanos, damos gracias al Señor por encontrarnos en su casa de oración. El Señor nos ha permitido durante este año leer el Evangelio de Marcos. Nos ha traído grandes bendiciones. Quizás nos ha llevado por caminos que ignorábamos dentro de la palabra. Nos ha permitido conocer aspectos a todos que de la profundidad de este Evangelio, que como se los mencioné en uno de los primeros días, muchos lo consideran el evangelio más pobre, pero hemos visto que la palabra no es pobre, es rica en todo momento. Y el evangelio de Marcos nos va hablando del testimonio de Pedro, el testimonio de los discípulos, de esa relación intensa que hubo entre ellos, una relación profunda de amor, de, de preparación, de amistad, que no estuvo exenta de problemas y dificultades. Pero ahora, en este tiempo que el Señor nos está mostrando, es el tiempo ya del sacrificio del Señor. Es el tiempo de la soledad del Señor. Es el tiempo en el cual el Señor va caminando ya solo frente a su sacrificio por nosotros. Y es un momento de gran meditación y de profundo gozo para nosotros. Recién nuestro hermano nos decía, podemos estar tristes y gozosos. Nosotros, el sacrificio de Cristo nos hace pensar y reflexionar el dolor, el sufrimiento de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Pero a través del sacrificio de Cristo, nuestra alma se goza, fruto del Espíritu, el gozo de la salvación. Y vimos hace unas semanas atrás cómo la copa, ahí está la copa del sacramento, que es yo les decía a los hermanos, significa salvación. Si usted me preguntara el significado de la copa al momento de participar del sacramento, de beber el vino, participar de la cena del Señor, estamos recordando la salvación hacia nosotros, recordando el sacrificio de Cristo, por la salvación de cada uno de nosotros, como sus hijos. Pero también vimos cómo el Señor nos muestra que también hay una copa que es la copa de ira, que así la hemos llamado, que la identificamos con el libro de Apocalipsis en el capítulo 16. Esa copa, ese brebaje, ¿se acuerdan de esa palabra que usamos? Que no es mía, sino que el pastor Benur un día la utilizó años atrás, y él hablaba del brebaje que el Señor bebió. Y vemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, qué es lo que representa ese brebaje. No es algo idealizado, no es algo ficticio, sino que es la realidad nuestra. Las úlceras, la sangre muerta, la sangre que corre y que fluye perdida, esa mugre espiritual que estaba en nosotros, en cada uno de nosotros, que es limpiada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro, estoy haciendo un pequeño resumen, y en el libro de Apocalipsis nos dice que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor derrama esas copas de ira frente al mundo, algunos lo aborrecen, algunos blasfeman en contra de Dios, blasfeman en contra de Dios y lo hacen, culpando a Dios de sus desgracias, culpando a Dios de las maldades. Y nos dice, y es fuerte ese pasaje, cuando nos está diciendo en el capítulo 16 que en el versículo 16:9, cuando los hombres se quemaron por el calor, dice, por el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios. Blasfemaron, hablaron en contra de Dios, pero insultando a Dios. Eso es blasfemar, no es hablar en contra. Yo puedo tener una opinión distinta. Todos podemos tener opiniones distintas. Pero no solamente es una opinión distinta, no es una relación de un igual con un igual, sino que ahora nos dice que ellos blasfemaron en nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas.
Es la autoridad de Dios la que está obrando. Pero ellos blasfeman el nombre de Dios y agrega, y no se arrepintieron para darle gloria. Y ahí está el secreto de estos hombres, la perdición de estos hombres, que ellos blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores, versículo 11, y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Mas Cristo, volviendo al libro de Marcos, Él está cumpliendo y dando gloria a Dios con su sacrificio. En Cristo converge toda la historia de la redención, en la cúspide de la historia de la redención, del pacto de Dios con la humanidad, con los suyos. Es el pacto que Dios estableció desde los primeros tiempos con su pueblo. Y ahora se va cumpliendo y se va mostrando detalles muy íntimos de este pacto. Y nos va diciendo, y esta tarde los invito a abrir nuestras Biblias, en Marcos capítulo 14, versículos 37 al 42. Dice así la palabra del Señor para contextualizar. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra, por la posibilidad que usted nos da, Señor, para poder leerla, para poder escudriñar, para poder conocer su santa voluntad, Señor, que es buena para nosotros, Señor. Le pido, Señor amado, de sus cuidados al hablar, Señor, de sus cuidados, Señor, al oír, que nuestro corazón esté atento, Señor. Señor bueno, Señor amado, gracias damos porque su palabra es vida en nosotros, Señor. Su palabra, Señor, nos habla de su misericordia, de su amor, de su gloria, Señor, de la paz que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Le pedimos, Señor, entendimiento. Con mucha humildad, Señor, lo hacemos, Señor, pidiendo que sea quitado todo error, toda maledicencia, Señor, toda mala palabra, Señor, que ofende, Señor. Gracias, Señor amado, porque nos permites leer su palabra esta tarde y reflexionar en torno a ella. Gracias, Señor amado. En bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las líneas que hemos leído nos hablan de dos aspectos. Voy a usar una palabra muy actual, pero que dice relación con la comunión. La gran conexión que había del Señor con su Padre. La gran conexión de Cristo con su Padre. Nos pone el ejemplo mismo, el ejemplo viviente de Cristo con su Padre al momento de orar, al momento de estar en la intimidad con su Padre. Pero al mismo tiempo, y ahora uso la palabra, esa gran desconexión de los hombres con el Señor. Uso esta palabra porque no aparece, pero me da a entender eso, nos da a entender cómo la relación de Cristo es tan profunda con su Padre, es tan íntima, está mostrando y revelando ante nuestros ojos su sacrificio, lo que va a iniciar el proceso ya de entrega y de muerte, y cómo sus discípulos, y no usemos los discípulos porque es más fácil ver el error ajeno, cómo nosotros nos desconectamos y no tenemos esa comunión con el Señor. Son las contradicciones. ¿Usted tiene contradicciones en su vida? Yo creo que sí, todas las tenemos. El apóstol Pablo decía, hago lo que no quiero y lo que no quiero hago. Es una gran contradicción. Yo sufro grandes contradicciones porque estudio la palabra, la veo, la leemos, oramos,
Y cuando estamos frente al momento, flaqueamos o actuamos en contra del Señor y pecamos. Es eso lo que el Señor nos está mostrando en su palabra, esta dualidad que existe entre Él y nosotros. Pero el Señor nos ama. El Señor ama a sus discípulos. Nos ha dicho en el capítulo 14, en el versículo 24, perdón, que es el nuevo pacto en la sangre dado para muchos. No por todos, sino muchos. Por los suyos. Pero aquí nos muestra cómo estos hombres, en el momento de esta necesidad de que tenía Cristo, ellos nos están mostrando que ellos iban a ser incapaces de poder cubrir esa necesidad. Cristo estaba solo con respecto a ellos, pero cercano junto a su Padre. Hay una intimidad, una íntima comunión con su Padre. Y por eso nos relata que hay tres momentos en los cuales el Señor está orando y hay tres momentos en los cuales los discípulos están durmiendo. Y comienza de una forma diciendo el versículo 37, dirigiéndose solamente a Pedro, porque lo ha apartado con respecto a los discípulos, a Jacobo y a Juan y a Pedro, los apartó, y se dirige a Pedro y le dice: Pedro, ¿duermes? Simón, ¿duermes? No le dice Pedro, le dice Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Es bien cronológico, bien detallista. No has podido velar una hora. Velar significa, en nuestro entendimiento, estar atentos, estar vigilantes, alertas. Podemos estar muy atentos. Para estar velando, hay que estar atentos a los sonidos, a los movimientos, a todo. Vigilantes. Pero ahora le dice el Señor a Pedro: Simón, perdón, ¿duermes? Le pregunta. Era la pregunta. Si el Señor todo lo sabe, nos hace reflexionar en torno a Simón. ¿No has podido velar una hora? ¿No has podido velar un tiempo? Y ahora, líneas antes, nos ha dicho que él, junto con los discípulos, les ha dicho: Señor, todos vamos, si es necesario morir contigo, estaremos contigo, no te negaremos, pero ahí estaremos contigo. Muestra las contradicciones esenciales nuestras. No ha pasado, yo creo, ni un par de horas, 3 horas quizás, no lo sé. Hay un caminar, hay un momento de haber festejado la comunión del rito, del Cordero Pascual, de los panes sin levadura, de la reflexión espiritual, que significa recordar la salida de Egipto. Era un momento de alegría, ¿sí o no? Claro que era de alegría, ¿por qué vamos a decir que no? ¿Ah? Era una fiesta. Pero ahora el Señor nos está mostrando nuestras contradicciones. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Y dice: velad y orad. Pareciera que el texto ahora hace un pequeño giro, y ya no solamente el discurso es con Pedro, sino con esos otros tres, o incluso con los demás discípulos, como veremos un poquito más adelante. Primero con esos tres: Pedro, Jacobo y Juan. Velad y orad, está escrito en plural, para que no entréis en tentación. Miren que nuevamente no entren en tentación, estén atentos, estén vigilantes, como hemos señalado. Estén atentos a las circunstancias, a lo que los rodea. Pero esta no es un velar físico. Ellos lo entendían físicamente las cosas. Pero el Señor ahora les está explicando el motivo de su pregunta. Velad y orad. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil. Son palabras del Señor Jesús, pero Él no está hablando de Él. Está instruyendo nuevamente a sus discípulos. Él está enfrentando su sacrificio, pero está pensando en su iglesia, en los suyos.
Y le está diciendo cuál es el entendimiento que nosotros debemos de tener. Esa íntima comunión con el Padre, estar atentos, velando y orando. Y ahí hay una característica de la oración. Muchas veces la oración somos buenos para pedir, hemos escuchado muchas veces. Es un listado largo, un petitorio. Y cada día le vamos agregando más. Y cada día vamos metiendo más. Como que nunca la lista va a terminar. Pero el Señor ahora nos muestra un entendimiento distinto. Nos dice que nuestra preparación espiritual, nuestra vida espiritual, tiene que estar en la oración. Estar unánimes, nos dirá el libro de Hechos, unánimes juntos, dice, y participaban de la comunión del pan, del partimiento del pan, participaban de la oración, participaban de la lectura de la palabra. La lectura de la palabra es necesaria y fundamental, pero en la vida no todas las cosas, hay una sola cosa necesaria y fundamental. Es necesario y fundamental también para nosotros orar. No son excluyentes las unas de las otras. No es excluyente estudiar la palabra y profundizar la palabra. Es necesario porque conocemos la voluntad del Señor. Pero también nos dice el Señor que es necesario que estemos en esa íntima comunión con el Padre, orando, para no caer en tentación. Porque el Espíritu, ya no nos está diciendo que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y también nos está diciendo el Señor con esto de nuestras caídas, de nuestros pecados, de nuestras ofensas. El Señor quiere que estemos atentos, quiere que sus discípulos estén atentos. Simón, Pedro, Jacobo y Juan reciben este mensaje. Tiempo después Pedro lo explicará en la carta en segunda Pedro. ¿Qué es lo que él entendió? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le fue moldeando también en su entendimiento? Dice que otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Fue y volvió diciendo las mismas palabras. ¿Acaso los hermanos, acaso los discípulos no habían sido capaces de comprender? Dice que sí, no habían sido capaces de entender. De nuevo les cayó el sueño. De nuevo no estuvieron atentos. Y al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban, dice, cargados de sueño. Qué gráfico. Estaban, decimos nosotros, muertos de sueño, decimos nosotros. Desconectados totalmente de la realidad. Y no sabían qué responderle. ¿Por qué ocurre eso? Estaban atontados de sueño. Cuando uno se despierta, no sabe dónde está parado a veces, no sabe qué decir, no sabían qué responderle al Señor. Quizá le iban a decir, Señor, sí tienes razón, pero no sabían qué responder. Estaban tan profundamente dormidos que el Señor, al hallarlos durmiendo, les dice nuevamente, dormid ya y descansad. ¿Por qué el Señor les ha dicho dos veces, despierten, y a la tercera, descansen? Hay un punto seguido, yo creo que ahí debería ir un punto aparte en el texto. Yo creo y pienso, pero el Señor le está diciendo, dormid ya y descansad, porque yo sí estoy velando por ustedes. No está despreciando a los hermanos, porque los conoce, sabe que son débiles, sabe que tú y yo somos débiles, sabe que tú y yo nos quedamos dormidos, sabes tú que siendo responsables de estar velando y vigilando, quedamos dormidos. Y nos damos cuenta cuando las cosas ya han ocurrido.
pero el Señor vela por su iglesia. Por eso les dice esta frase: dormid ya y descansad, porque yo estoy velando por ustedes. Miren lo que nos dice 1 Pedro, en el capítulo 5, versículos 8. Pedro está escribiendo a la iglesia, está escribiendo a los ancianos de la iglesia, a los pastores, a los presbíteros, pero yo creo que también está escribiendo a toda la iglesia. Dice: sed sobrios y velad. Ser sobrios y velar. Sean humildes, cuidando del rebaño. Sean cuidadosos en cuidar a mis ovejas. Eso él está diciendo claramente a través de las palabras de Pedro en 1 Pedro 5:8. Velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, es muy didáctico Pedro. ¿No fueron las palabras del Señor Jesús que está diciendo que la carne es débil, no entréis en tentación? Es didáctico, pero son las mismas, el mismo entendimiento. Como león rugiente, hambriento, hambriento, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién va a devorar? Al que está débil, al que no está atento. Y no dice: ah, pucha, te comió el león y es tu problema. No, hace responsable a los hermanos. Y nos hace responsables de los unos de los otros, de cuidar por nuestros hermanos más débiles y de cuidar de los unos por los otros, al cual resistir firmes en la fe. No son los ritos los que van a alejar a Satanás, es la fe, es la convicción, la certeza de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que en Él tenemos perdón de nuestros pecados, que podemos estar en comunión, que podemos participar de la lectura de la palabra. Como dice Apocalipsis, somos bendecidos en leer, en escuchar y en guardar la palabra, en orar. Nos va a mantener firmes, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres tú el único que está sufriendo, no eres tú el único que está siendo acechado por el león, por el diablo, ese león rugiente, hambriento. Todos nosotros, hermanos, somos presa de ese león. Pero el Señor nos llama a estar atentos. El Señor nos llama a estar atentos, en comunión. Nos llama a estar orando. Mas el Dios de toda gracia dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos amados, Pedro en forma muy didáctica está diciendo lo mismo que el Señor. La carne es débil. El Señor Jesús no está diciendo: yo soy fuerte, pero voy a ir al sacrificio y tengo miedo. No. Cristo está cumpliendo la voluntad del Padre para su honra y su gloria. Lo que el Señor Jesús ahora le está diciendo a estos hombres, que ellos tienen que velar, porque yo no voy a estar con ustedes. Ustedes tienen que velar por el ganado, tienen que velar por los pastos, tienen que velar como en la comunión espiritual. Tenemos que orar los unos por los otros. Es eso, estar atentos, estar vigilante espiritualmente. Por eso el Señor nos dice: yo cuido de mi iglesia, pero también ustedes son responsables del cuidado. Ah, que pastor, que Pedro habla solamente de los ancianos. Por algo serán ancianos.
Por algo serán presbíteros, por algo serán pastores, su problema. No, el cuerpo de Cristo unido, la iglesia de Cristo unida, es la que debe de velar. Y no se trata, mis amados hermanos, de hacer una vigilia. No es eso, es mucho más que eso. No me estoy burlando de una vigilia, por cierto. Es mucho más que eso. Es mucho más que una jornada. Eso es permanente. Esa es la noche, la oscuridad de los tiempos, donde más debemos estar velando. ¿Por qué el Señor estaría en ese momento, en esa noche? Porque el Señor nos está enseñando a mirar espiritualmente, a velar. Es fácil hacer la guardia de día. Por último, uno se toma un café, correrá, pero en la noche es pesado, es complejo. Dormir ya y descansar. Porque yo, porque mi Padre, porque el Consolador velará por ustedes. Qué gran amor de Cristo por nosotros. Agrega el pasaje y dice, basta, la hora ha venido. Por eso les digo, debería ir un punto aparte. Es un momento distinto, evidentemente. No les va a decir descansen, levántense. No, no es así. El Señor no juega con nosotros. No sabemos cuánto tiempo habrá pasado. Una hora quizás, 10 minutos. Pero el Señor no estaba diciendo ya duérmanse, ahora levántense. No, el Señor no juega con nosotros. No juega con sus discípulos. Los ama. Pero ahora les dice, basta. La hora ha llegado. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre, dice, es entregado en manos de los pecadores. Es el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento del pacto. Es el cumplimiento en el cual el Señor nos está mostrando todo su amor y su misericordia. Ahora es Cristo, ejemplarizado, ya también lo mencioné, en ese sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo solo para ofrecer sacrificio por los pecados que no hayan sido perdonados y por los suyos propios, que va camino a la muerte. ¿Es eso lo que representa ese rito? Había gran fiesta, gran intimidad, grandes ritos. Eso es lo que significa ahora Cristo, camino solo hacia su sacrificio. Levantaos, vamos. Qué amable, vamos. El Señor nunca perdió su amor por sus discípulos. Es extraña la forma, tanta paz en el Señor. ¿No le extraña usted el lenguaje? Cuando usted tiene un problema, ¿cómo está? Nervioso, alterado, ansioso. No me hablen, déjenme pensar. Pueden haber lloros, quebrantos. Pero el Señor aquí nos muestra de su paz, de su misericordia. Y aquí se acerca el que me entrega. Yo encuentro, yo no sé si habría podido decir eso. Yo creo que no, ¿no es cierto? Son cosas muy menores. Me desespero, me angustio, me molesto. Tú no me entiendes. Déjame solo. Y a veces incluso somos ofensivos cuando decimos eso. Déjame solo. En lugar de agradecer, en lugar de ser misericordioso, de ser agradecidos, pensamos en nuestras soluciones. Pero el Señor ahora nos dice, levantaos, vamos. No les dice, me voy, vamos. Qué profundo, hermano. Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 2. Le dice a Timoteo, gracia, misericordia y paz. De Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Tenemos la gracia del Señor,
no por obras, sino por amor de Dios hacia nosotros. Gozamos de la misericordia de Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Son perdonados nuestros pecados. Y tenemos la paz espiritual, esa paz profunda que nos llena de gozo, de saber que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y el Señor aquí, para terminar, nos confronta en esas realidades. Ahora es el Señor el que los levanta. Él va a ir al sacrificio, pero levanta a sus discípulos. ¿Cuánto más a ti, hermano amado, que amas a Cristo? ¿Cuánto más que debemos estar agradecidos profundamente del amor de Cristo en nuestra vida? ¿Cuánto más de saber que he pasado pruebas, dificultades, y aquí estoy? Aquí estoy. No es el número, efectivamente. Es Cristo. Es Cristo el que me trae y me habla a mi corazón. Y me dice, levántate. Vamos. Caminemos juntos. ¿Acaso eso no es la invitación del Señor? Él iba a ir solo al sacrificio. Fue solo al sacrificio. Entregó su vida. Pero a nosotros nos habla con ternura y nos dice, levántate. Vamos. Hermanos amados, como ven estas palabras del Señor, como el Señor obra en nuestras vidas. Y para terminar, mis amados hermanos, hay un hermoso salmo que nos recuerda de ese amor del Señor por nosotros. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cristo lo sabe. Usted lo sabe. Usted lo cae. Hagamos lo propio. ¿No dará tu pie al resbaladero? Aunque tú pienses que has estado en lo más profundo del abismo, en lo más profundo de ese pez hediondo como Jonás, el Señor te dice, no dará tu pie al resbaladero, no vas a caer. Pero miren lo que habla. Ni se dormirá el que guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Señor, el Señor no le dijo, Señor, ¿dónde estás? Así también nosotros. Las palabras del Señor resuenan en nuestro corazón. Levantados, vamos. Iglesia de San José en Maipú, levántate. Vamos. Que Dios nos bendiga, mis amados amigos. Padre bueno, ser amado, gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias porque ella nos habla de su amor hacia nosotros, Señor. Del amor de Cristo, quien murió por nosotros, pecadores. Y ahora, Señor, su palabra está obrando en nuestros corazones, Señor. Y tú, Señor, nos dices a cada uno de nosotros que nos levantemos y vamos, caminemos junto a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos de su amor, de su gracia, obrando en nuestras vidas y no por nuestras obras, Señor. Podemos aferrarnos a usted, Señor. Y sabemos de su misericordia y su paz para cada uno de nosotros, Señor. Y es su palabra, Señor, la que habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y nos llama a estar atentos, vigilantes. Y nos llama a orar para aprender a tener esa comunión con el Padre. Esa comunión única con nuestro Señor. A recibir el consuelo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confirma que tú no duermes,
Tú estás atento en cada momento de nuestra vida. Señor, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos congregamos en este lugar, Señor. Pero como su palabra, Señor, nos enseña. Te pido por ellos, Señor, por sus cuidados y por los que vendrán. No fue una oración egoísta, no fue una oración de peticiones mías, sino que pensando en su iglesia, Señor, en los suyos, en su rebaño, Señor. Yo le pido por cada hermano, Señor, y cada hermana que nos encontramos en su iglesia, Señor, en su templo esta tarde. Y también aquellos que están escuchando la palabra, Señor. Por cada uno de los que se congregan en este lugar apartado, Señor, para su honra y su gloria. Gracias, Señor amado, porque podemos leer su palabra, Señor, y podemos reflexionar y cada día estar más agradecidos del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.